Hola a todos. Si esta es la primera vez que estás en este canal, mi nombre es Andrea. Si no es la primera vez que estás en este canal, entonces hola. La semana pasada les dije que iba a empezar a hacer unos videos, algunos cortos, otros largos, sobre regalos para las mamás. Y bueno, esta es la tercera celebración del Día de la Madre que no estoy con mi madre, pues porque estoy lejos, porque yo en Colombia y yo acá. Pero eso no quiere decir que no pueda tener un detalle con ella. Entonces, las ideas que vamos a ver hoy son más físicas, pero la próxima semana o dentro de esta semana voy a como poner cositas más sencillas o regalos más fáciles. Entonces, el tutorial de hoy es eso, es muy fácil, como siempre, es muy fácil. Y espero que les guste. Y listo, empecemos porque está largo. Para este primer proyecto vamos a utilizar un recipiente de vidrio. Yo escogí un vaso, sal, tizas de colores o colorante para comida. Lo primero que vas a hacer es asegurarte cuánta sal vas a necesitar. Para eso necesitas poner en el recipiente que hayas utilizado la cantidad de sal con la cual quieras trabajar. Yo decidí llenar casi todo el vaso. Una vez hayas determinado eso, vas a dividir la sal en la cantidad de colores que vayas a utilizar. También, tomando en cuenta el diseño que vas a hacer, entonces decide qué cantidad de sal vas a utilizar para cada color. Existen dos formas de hacer esto. Por ejemplo, este vaso lo hice así. Después de haber determinado la cantidad de sal y los colores, me dediqué a colorear toda la sal y tardé como unas 2 horas. Ya después decidí poner como un pasto mentiroso con lana y pues quedó súper bonito. La siguiente forma de hacerlo es usando colorante para comida. Yo escogí el color azul y decidí hacer como un degradé. Entonces este va a ser mi tono más oscuro y de ahí para abajo voy a empezar a hacer como tonos un poco más claros hasta llegar al más claro. Entonces para eso determiné primero el más oscuro y después al más claro le puse como 5 gotas y después al de la mitad 6 y después al otro 7. Ahora se van a poner en la tarea de revolver. Si ustedes ven que no les está quedando el color que ustedes quieren, pueden agregar un poco más de colorante, pero no olviden que una vez puestas las gotas, no hay vuelta atrás. Cuando ya lo tengan hecho, entonces van a empezar a vertir toda la sal en su recipiente. Si ustedes quieren que les quede como con onditas, como en esta por ejemplo, entonces lo que tienen que hacer es poner como más de un lado que del otro. Yo no lo quería así, este en particular, yo lo quería liso totalmente, entonces le presté mucha atención a las líneas para que en realidad quedaran rectas. Para esto como que movía el vaso circularmente, así, y cada vez que se terminaba el color, entonces hacía este movimiento. Y así es como te puede quedar el tuyo, tanto si usas colorante para comida o si usas tiza. Para este segundo proyecto vas a utilizar un recipiente de vidrio largo, tela, tijeras y yo utilicé cinta porque no quiero que quede tan fijo al vaso, pero como tú vas a hacer un regalo, entonces creo que lo mejor es que uses pegante o silicona. Vas a cortar una tira de 4 centímetros totalmente larga, no como esta, porque la idea es que le des vuelta por todo el vaso hasta que llegues arriba. Para hacer estos flequillos van a dejar 1 centímetro en uno de los bordes de su tira y van a empezar a recortar como pedacitos. La idea es que estos pedacitos no sean ni tan gruesos ni tan delgaditos. Y así hasta que lleguen al final de su tira. Una vez la tengan, la van a empezar a pegar de abajo hacia arriba. De nuevo, yo utilicé cinta porque siempre estamos cambiando la decoración del baño de mi casa, entonces para poder cambiarlo cuando yo quiera, entonces lo hice con cinta. Asegúrense de tapar muy bien la parte de abajo de su vaso y cuando ya como que lo tengan bien asegurado, van a empezar a rodar su vaso con la tela. Si ustedes creen que necesitan poner uno que otro puntito de pegamento hasta que lleguen al final, pues entonces pónganlo. Cuando ya lleguen al extremo de su tira, van a doblar ese centímetro que dejaron hacia adentro. ¿Para qué? Para darle un acabado más bonito al vaso. Y una vez lleguen a la punta, van a emparejar ese nivel con el anterior que ya estaba de esta forma y van a poner ahí un poquito del pegamento que estén usando. El toque final va a ser esta bandita, la cual yo hice con un poquito de tela que me sobraba.
y adentro le puse un poquito de tela un poquito más gruesa para que quedara como gordita. Obviamente antes de pegarla asegúrense que el largo sea perfecto y que un extremo tape por lo menos 1 centímetro más el otro extremo para que ahí ustedes puedan pegarlo. Para este último proyecto vas a utilizar esmaltes y un recipiente de vidrio. Vas a poner agua tibia en un recipiente que sea tan hondo como el recipiente de vidrio que vas a utilizar. Vas a vertir una buena cantidad del esmalte que estés utilizando en el agua. Esto tienes que hacerlo rápido. Cuando los viertan con un palillo van a hacer las formas que ustedes quieran y súper rápido tienen que meter el vaso al agua. La idea es que los colores te queden como medio sin sentido, así que no te vayas a preocupar. Una vez te asegures de que todo el esmalte está en tu vaso, vas a sacarlo y vas a dejarlo secar. A este yo decidí ponerle bombombunes y obviamente no hace falta decir que a todos estos proyectos pues tienes que agregarle como el toque personal, una carta, una notita, algo así. Bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, ustedes ya saben, tienen que comentar abajo, hacen la pregunta que quieran, me la envían. Si no se han suscrito al canal, pues entonces suscríbanse, están súper bienvenidos a ser parte de este planeta, de este mundo. Absolutamente todas mis redes sociales están ahí abajo, así que síganme, agréguenme, ¿qué más se dice? Síganme, agréguenme y eso, nos vemos dentro de 8 días. Besos y abrazos, bye. Vamos a ir dándoles pistas sobre este. No hablo un nombre en español. Si ustedes tienen ideas o si ya existe, déjenme saber porque no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Pero esta rifa va a ser muy pronto. La estoy preparando.